estar en este momento reunidos delante de la presencia del Señor para compartir unos momentos de meditación de la palabra del Señor y también de alabanzas al que merece todo honor, toda honra, toda gloria y toda la alabanza de su pueblo. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 4. Daremos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Damos gracias a Dios por darnos la bendición de estar escuchando su bendita palabra. Dice acá en este capítulo, luego de una gran introducción que hace el escritor de este sagrado libro, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque el estar constantemente escuchando la palabra del Señor, atendiendo sus consejos, escudriñando las Escrituras, meditando en ellas de día y de noche, entonces la palabra del Señor se transforma en lumbrera a nuestro camino. No consejeros externos, no personas externas, no opiniones externas, sino la palabra misma se transforma para nosotros en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso que es necesario que con más diligencia nosotros atendamos a las cosas que estamos oyendo constantemente de la palabra del Señor. Muchos hermanos se dejan guiar por sueños. Muchos hermanos se dejan guiar quizás por profecías que a lo mejor a veces no vienen de parte de Dios. Porque hay tres tipos de profecía. Una que es realmente proviene de Dios, otra que proviene del corazón del hombre, de los deseos del hombre solamente, y la otra profecía que realmente proviene del diablo y sus secuaces. Entonces, el mundo de las profecías a través de instrumentos es un poco, quizás, que debe ser sometida a mucho análisis, porque la palabra de Dios, la lumbrera a nuestro camino, nos dice a nosotros que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Porque una profecía puede ser perfectamente simplemente un deseo del ser humano de querer una buena voluntad hacia la persona, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Y Él lo dice en el Antiguo Testamento aclarando este punto, que dicen que yo he dicho y yo nunca lo he dicho. En ese sentido, la palabra del Señor se transforma y está por sobre todas las demás cosas que pudieran haber. Sueños, profecías, opiniones, en fin, todo lo demás está por bajo la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es lámpara, como digo, y lumbrera a nuestro camino. Lo mismo que dice el apóstol Pedro, que la profecía mayor es la palabra de Dios, a la cual la palabra profética más segura
es la palabra del Señor a la cual haces bien en estar atento en medio de este mundo tan oscuro que estamos viviendo. En medio de esta oscuridad, hacemos muy bien en estar atentos a la palabra del Señor, que es la que al fin de cuentas determina, mis queridos hermanos, que nuestros pasos sean firmes. Al hombre que escucha mis palabras le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces no sea tan llevado a que hoy día me habló el Señor por un instrumento, no sea tan llevado de todas estas cosas, o tuvo un sueño, o quizás estaba esperando que alguien me dijera algo. La palabra del Señor contiene todo lo que usted necesita. Y para ver el gran error en que cayeron nuestros antiguos hermanos, nuestros antepasados, está escrito aquí en la palabra del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, se cumplió, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces la palabra del Señor es nuestra lumbrera, como digo, nuestro camino y nuestra base sólida que vamos a tener para el desarrollo de nuestro caminar dentro del Evangelio. Hacemos bien en estar atentos, no la opinión que yo tengo de mi caminar, sino si mi caminar se ajusta a los dichos que están escritos en la palabra del Señor. Por ejemplo, los que no han perdonado. Hay una ley del perdón escrito en las Sagradas Escrituras que dice que si tú no perdonas a tu hermano, entonces el Señor tampoco te perdonará a ti. Y con tanta liviandad que a veces se tienen rencores por tantos años. Y la palabra es nítida, es clara, es penetrante, es profunda. En decir que si tú no perdonas a los demás, tampoco los demás te perdonarán a ti. Otra palabra que dice que tú tienes que orar que el Señor bendiga a tus enemigos. Si no has orado así, estás cayendo en un error grave de estar contradiciendo o no estar atento a la palabra del Señor. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande en varios sentidos, tan grande porque era grande nuestro pecado, grande. Nuestra condición era una podrida llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies. No había posibilidad de salvación para nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. En ese sentido es una salvación muy grande de todos los pecados pasados. Cristo los toma y los lleva a la cruz del Calvario, y allí, en la cruz del Calvario, toma todos nuestros pecados y paga por ellos, de manera que nosotros no tenemos deuda alguna, sino que la justificación de Dios por medio de Jesucristo cae hacia nosotros y somos vistos como justos y santos delante de Dios a través de esta bendita palabra que el Señor nos ha dado. Nos dice el Señor en el incomparable Dios de Israel, dice que Él tomó todos nuestros pecados y los llevó sobre sí mismo en la cruz del Calvario. Tomó todos nuestros pecados, todos nuestros pecados. Y Él lo llevó por nosotros en la cruz del Calvario, según lo dice en el capítulo 53 de Isaías. De manera, mis estimados hermanos y hermanas que estamos escuchando la palabra del Señor, tenemos que tener este cuidado de cuidar la salvación de nuestras almas, que no dependa de nuestro estado de ánimo,
sino de la lectura constante de la palabra del Señor. No viva tanto de sueños, no viva tanto de sueños, sino que viva de la palabra de Dios, de lo que dice las Sagradas Escrituras. Tenga una fe completa en la palabra del Señor. Dice que ellos transgredieron y desobedecieron a la palabra firme que fue dada por los ángeles. Fue una palabra muy firme que dieron. Sin embargo, ellos no tomaron esto como una indicación sagrada, pura, santa, que había que cumplirla, sino que la transgredieron. Y por eso muchos quedaron en el desierto. Hay un versículo bíblico acá en Hebreos 5, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Su palabra descubre todo lo que hay en mi interior, todo lo que existe en mi interior. Y yo puedo tener la actitud de creerla o no creerla, pero si no la creo, me gano entonces la retribución a ese semejante ejemplo de desobediencia que ya vemos nosotros en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, si la palabra de Dios dice que no hay que mentir, y yo miento, la palabra de Dios me está diciendo a mí, tú eres un mentiroso. Me lo está diciendo la palabra del Señor, porque no mintáis, dice. Y si miento, soy un mentiroso, y si usted miente, es un mentiroso, es una mentirosa. Así dice la palabra del Señor. Y esa es la lumbrera que tiene que haber en mi camino, de intentar con la ayuda del Señor, tratar entonces de orar al Señor que me dé la gracia, porque hay cosas que provienen por el poder del Espíritu Santo, como es la regeneración de nuestras almas, pero hay otras cosas en las cuales nosotros tenemos que participar, en extirpar de nuestros corazones, con la ayuda bendita del Espíritu Santo, estas cosas humanas, porque así lo establece la palabra del Señor. Haced morir lo terrenal en vosotros. Hacedlo morir a través de la oración y la búsqueda constante del Espíritu Santo del Señor, como lo dice en el versículo 4 de que hemos leído en esta noche. Mis estimados hermanos y hermanas, si usted es un hermano muy querido en la iglesia, muy cotizado dentro de la iglesia, pero en sus pensamientos tiene pensamientos adúlteros, entonces usted es un adúltero, según la palabra del Señor. Aunque intente usted de alguna manera tener un doble estándar, una doble posición en su vida, una careta dentro de la iglesia, pero si en su pensamiento alberga codiciando a otra persona, entonces es un adúltero. La palabra de Dios es cortante, más cortante que toda espada de doble filo. No es para asustarnos, sino es para que la persona recapacite delante de la palabra del Señor y se vuelva de su mal camino y comienza a transitar ahora para el reino de los cielos. No sea que nos deslicemos, analizar cada acto que nosotros tenemos, cada actitud que tenemos, cada acto que realizamos, analizarlo a la luz de la palabra del Señor.
si está correcto o está incorrecto, porque esta Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Atendamos con diligencia a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Echa por tierra todo esto de la predestinación, del que es salvo es siempre salvo. Echa por tierra todas estas cosas. El estado de salvación es un estado que, claro, mientras permanecemos en el Señor somos salvos, pero si nos deslizamos, perdemos nosotros la posibilidad de entrar al reino de los cielos, como perdieron los israelitas la posibilidad de entrar a la tierra prometida. No existe una predestinación que pudiéramos decir tan clara en la palabra del Señor. Hay 100 versos que avalan, 100 versos que están en contra. Entonces, en esos temas tan profundos no debemos, si no tienen una revelación clara y profunda de parte del Señor, no hay que evangelizarse, sino que este texto a nosotros nos insta a no deslizarnos porque caemos en un peligro de apartarnos del Señor. Una consulta a los que hablan mucho sobre la predestinación. ¿Creó Dios a Satanás predestinado para ser Satanás? ¿Creó Dios a todos los ángeles que fueron destituidos de la gloria de Dios, predestinados para ser así, que se hayan rebelado en contra de Dios? Preguntas interesantes que tenemos que hacerlas nosotros, para nosotros mismos, hermanos. Por esto, estas tendencias que surgen ahora, que el salvo siempre es salvo, que estamos predicando solamente para los predestinados, yo creo que nuestra capacidad que tenemos de pensamiento no nos da para llegar a las profundidades del corazón de Dios. Y aún el más santo es imposible que llegue a las profundidades de la palabra del Señor. Entonces, sobre estos temas tan profundos, prefiero yo confiar en este versículo bíblico que me dice: Samuel, atiende con más diligencia las cosas que has oído, no sea que te deslices, no sea que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Esta es la palabra que es lumbrera a nuestro camino. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande por el pecado que me ataba? Que nadie podía cortar este pecado, nadie podía limpiar este pecado. Vivía en mí, tenía su morada en mí, sus raíces en mí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vino esa sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz, que por fe fue derramada en mi corazón y fue capaz no solamente de cubrir, sino de limpiar el pecado de nuestro corazón. Es grande porque lo que hizo en nosotros fue demasiado grande. Ningún ser humano podía ser salvo por tratar de tener como hábitos buenos de conducta, hábitos mejores de conducta. Eso solamente son cosas absolutamente terrenales, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sin embargo, la sangre del Señor Jesucristo lava y limpia de todo pecado. Lo limpia. Como dice la palabra del Señor, al que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Lo dice la Escritura, que es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos de nuestros corazones. Esto es lo que hace esta potente palabra de Dios, salida de la mente y del corazón de Dios, para intentar ser lámpara a nuestro camino, o para ser, no intentar, sino ser lámpara a nuestro camino. Una salvación tan grande, porque lo que tuvo que hacer el Señor para poder cancelar nuestra culpa en la cruz del Calvario y llegar a derramar de su sangre por nosotros fue demasiado grande. No hay un sacrificio más grande que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho por nuestro estado en el que estábamos nosotros. Nadie podía
quitar el pecado de nuestro corazón, sino simplemente este inmenso sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz para limpiarnos. Los que rechacen este sacrificio de Cristo en la cruz, les espera indudablemente que estar desechados de la presencia de Dios para siempre. Lo dice la Escritura. Entonces tienes que amar ese sacrificio de Cristo en la cruz. Tienes que depender de ese sacrificio de Cristo en la cruz. No dependas de ti. Tú no tienes nada que pueda ayudarle al Señor en este proceso salvífico. Nada. Ni tu capacidad, veo hermanos que son empeñosos en varias cosas. Yo puedo hacer esto. Tú no puedes librarte de tus pecados, sino simplemente la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz, que la derramó por amor a nuestras almas, es la que te puede limpiar. Pero tus ganas de ser limpio no pasan sino solamente por el arrepentimiento y el reconocimiento y la aceptación de Jesucristo como tu Salvador personal. Una salvación tan grande, un sacrificio tan grande, incomprensible. Jamás ninguna mente humana va a poder comprender lo que significa esas horas de Cristo en la cruz. Y más aún, su vida durante todo el trayecto que estuvo aquí en la tierra, no vamos a ser capaces de comprenderlo, qué es lo que sintió, qué es lo que vivió, cómo vivió el mundo, cómo lo miró, cómo lo observó, qué pasaba en su mente, en su corazón, en su alma, mientras transitaba en medio de los pecadores. ¿Cuáles fueron sus momentos más terribles en la cruz? ¿Cómo fueron sus 6 horas allí en la cruz del Calvario? Algún atisbo nos da la palabra del Señor, pero fue un sacrificio incomparable, incomprensible, inentendible. No podemos llegar a entender esto. Por eso se habla de esta salvación tan grande. Y esta salvación tan grande tiene también la bendición de librarnos de todos los desastres futuros, de toda la ira de Dios que será derramada sobre esta tierra. A nosotros nos eleva antes de derramar su ira. Tanta confusión que hay, si es pre-tribulación, post-tribulación. Antes de que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra, Cristo arrebata a su iglesia. De esa ira nos salva el Señor, de la ira de Dios, porque dice que vendrá sobre este mundo algo tan grande, una angustia como nunca ha venido. Lo dice este sagrado libro, las Santas Escrituras, a la cual hay que estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Nunca ha venido un momento como el que se acerca, como el que viene, como el que ya está viniendo, acercándose a nosotros. Pero antes de que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra, Dios retirará a su pueblo para llevarlo, para que esté desde ese momento para siempre con el Señor. Entonces, es una salvación muy grande la que el Señor ha realizado conmigo. ¿Cómo podemos pagarle? ¿Cómo podemos pagar nosotros esto? ¿Cómo podemos pagar esta salvación si no es con servirle, con amarle, con cumplir su palabra, con mantener la palabra del Señor viva en nuestros corazones, como ponerla en práctica, practicarla todos los días, practicar todo lo que Él me dice que yo haga en este mundo con las obras preparadas desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Esta salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios, poniendo su sello el Señor en esto, poniendo su sello para la iglesia, para mantener esta salvación, poniendo su sello, ¿cómo? Con señales, prodigios
y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. La presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, que es innegable, es la que está confirmando que todo esto que está escrito en la palabra del Señor es verdad para nosotros. Incluso, mis estimados hermanos, no es tu confianza en ti mismo la que puede decir que eres salvo. No puedes contar un testimonio de salvación que diga: yo llegué a los 12 años de edad y de ahí en adelante no me moví de la iglesia, pero no cuentas nada más. No eres salvo. Hay que tener este proceso de transformación tan profunda que se llama la regeneración de nuestras almas, o el nacimiento de nuevo, como se lo dice Nicodemo. Y hay un testimonio que a nosotros es exclusivo para cada persona, para cada individuo, no es colectivo, sino que es individual. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces esto se produce en una comunión íntima entre tú y Dios, Dios y tú. Una comunión íntima, profunda, que se produce en el corazón de la persona cuando tú estás agradando a Dios, poniendo en práctica la palabra del Señor. Lo vemos en muchos pasajes de la palabra del Señor, de la Biblia. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ese encuentro que tuvo Jacob con el Señor, estaba consciente de que estaba frente a Dios, estaba consciente de que estaba en una comunión especial con Dios, en la esfera de Dios, en el lugar, en la dimensión con el Señor. Y allí exclama Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Y viene la bendición: no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. Esta voz tiene que escucharla tú de Espíritu Santo, que te dice que tú eres hijo de Dios. Esto se encuentra solamente en las profundidades de Dios. Y el Espíritu de Dios, cuando viene a nuestra vida, nos hace participante de esta particularidad que tiene el Espíritu Santo, que dice que escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Y hasta qué profundidad puedes llegar tú en este caminar con el Espíritu Santo? Hasta llegar a conocer si tu nombre está o no escrito en el libro de la vida, hasta que sientas en tu corazón la voz de Dios: tú eres mi hijo amado. A esa profundidad tiene que llegar. Si hay pecado, indudablemente que nunca lo vas a lograr. Si eres un adúltero, no lo vas a lograr. Si eres un mentiroso, si eres una persona que no ha perdonado, si eres una persona que ha infamado, que has calumniado, que has dicho mentiras públicas, que has utilizado el altar para mentir, que has utilizado cualquier lugar para mentir, si eres comerciante y has engañado, has hecho cosas indebidas, has defraudado en dinero, si has hecho todas estas cosas, no alcanzas a llegar a esa profundidad para sentir la voz del Señor: tú eres mi hijo amado, en quien también tengo contentamiento, porque has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, y la sangre de Jesucristo te ha lavado y te ha limpiado de todo pecado. A esta profundidad es la que nos invita el Señor a través de su Espíritu Santo. Entonces, por eso que está escrito en el versículo 4, con diversos derramamientos del Espíritu Santo según su voluntad. Existe actualmente una efervescencia mística, una efervescencia carismática, una efervescencia de espiritismo que se está desarrollando dentro de la iglesia, y es muy fácil escuchar a una persona que cuenta en el altar: el Señor vino hacia mi vida, me cambió, me transformó, me hizo una nueva criatura y mi nombre lo inscribió en el libro de la vida y me bautizó con el fuego de su Espíritu Santo. Y al día siguiente, o a la semana siguiente, o en los días siguientes, o en los meses siguientes,
lo vemos cometiendo los mismos pecados de un hombre de mundo que nunca ha sido regenerado. Porque cuando Cristo salva a la persona, todas las cosas son hechas nuevas. Este es el engaño satánico del día de hoy. Estas son las culebras o las serpientes de los falsos magos que habían en Israel en los tiempos de Moisés, que hicieron sus serpientes. Hay movimientos espiritistas de los cuales tienes que librarte y llegar a entender que tener el repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad del Señor en nosotros es algo que tenemos que perseguir con toda la fuerza de nuestro corazón. Si has mentido, arrepiéntete y búscalo más de cerca. Si has adulterado, arrepiéntete y búscalo más de cerca. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Sé santo en toda vuestra manera de vivir y alcanzarás esta profundidad de poder lograr que a través del Espíritu te encamina hacia esas profundidades de Dios y alcanzas a escuchar su voz preciosa y maravillosa que te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija en quien tengo contentamiento, en quien mi alma se solaza, en quien tengo este contentamiento profundo de que hayas aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal. Mi hijo eres tú, hijo mío eres tú, no temas, yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Son las voces que se oyen en esa profundidad del Espíritu Santo cuando dice: escudriña aún lo profundo de Dios. Que tú escuches esa voz que te está diciendo que Él te tiene como hijo. Entonces estás apto para el arrebatamiento de la iglesia, porque una de las características que dice la palabra del Señor, uno de los misterios grandes que habla la palabra del Señor acerca del arrebatamiento, es que Él vendrá, bajará con todos los ángeles, con sus santos millares, bajará y se tomará a sí mismo. Es decir, donde Él esté viviendo, esa persona subirá a la presencia del Señor. Por eso es que es importante que si hoy oyeres la voz del Señor, abrir las puertas de su corazón y Jesús entrará a ti, cenará contigo, tendrá una participación preciosa dentro de tu corazón, lavándote de todos tus pecados y elevándote a la condición de estar en permanente comunión con el Señor, testificando Dios juntamente con ellos. Está testificando el Señor. Los temamos, pues, dice en el capítulo 4, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. De manera que el único libro, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, en los cuales tienes que tener una profunda fe y confianza, se llama la Santa Biblia. Este sagrado libro es el cual en el tú tienes que poner toda tu confianza, leerla, apropiártela y seguir sus indicaciones. El que hace conforme a estas palabras que yo he hablado, dice Jesucristo, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron lluvias, vinieron vientos, vinieron tempestades, de escepticismo, tempestades de agnosticismo, de incredulidad, de racionalismo, vinieron todas estas cosas sobre los seres humanos, pero su casa no cayó porque estaba fundada en la roca que es Cristo el Señor. Que Dios bendiga esta su palabra en nuestros corazones. No sea que te deslices, es el mensaje de la palabra del Señor. No te deslices. Todas tus acciones, toda tu forma de actuar, todo tu caminar, todo lo que tú haces, por favor, analízalo frente a la palabra del Señor, que también en alguna parte la cataloga como un espejo en el cual podemos mirarnos nosotros
y mirar nuestro corazón si está o no está atento. No solamente para observarnos como estábamos, porque después nos olvidamos, sino para inmediatamente hacer los arreglos en oración delante del Señor, confesar nuestra maldad, confesar nuestros pecados, confesar lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces recibiremos el lavamiento de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, que está limpia en este momento está fresca para limpiar de todo pecado, mis queridos hermanos. No sea que nos deslicemos, atendamos a las cosas que hemos oído, deseamos encontrarnos en el reino de los cielos, que sea una realidad, que sea una verdad, que sea un deseo de nuestro corazón, pero también pongamos en práctica todos los pasos que tenemos que dar para estar delante de su presencia. Pocos días antes de fallecer, mi pastor Erasmo, tuvimos una conversación. Me dijo mi pastor Samuel, lo importante de todo el Evangelio es llegar al cielo. Él se encontraba próximo a ingresar a las moradas eternas. Lo importante, hermano, hermana, es llegar al cielo. Lo importante, mis queridos amigos, es llegar al cielo. Mis queridos familiares, es llegar al cielo. Eso es lo importante, lo que tenemos que intentar por todos los medios, llegar a esas moradas eternas a las cuales el Señor nos está esperando. Algo grandioso que se lee en la Escritura es que Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos alcancen salvación y vida eterna. Ese es el deseo del Señor. Y el deseo también que nos mueve como Iglesia Evangélica Pentecostal, Misión Apostólica. Estamos concentrados en la salvación del alma, en el rescate del perdido. En eso estamos concentrados, en buscar a las almas, en intentar de que ellos conozcan a Dios, en llevar como llevaron a ese paralítico, lo llevaron a los pies del Señor. Esos son nuestros deseos, de que acudan a los pies del Señor buscando esta salvación tan grande que no se compra con oro ni con plata ni con la más grande cantidad de dinero que tú puedas tener. Vas a alcanzar esta salvación. Indudablemente que después que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, los grandes ricos de este siglo querrán comprar su salvación. No, la salvación no se compra ni con oro ni con plata. Cristo la pagó en la cruz del Calvario y hoy Él está aquí ofreciendo esta salvación para ti. Hoy la está ofreciendo para ti. A lo mejor estás enfermo de una enfermedad incurable. Pruébalo. Dile, Señor, sáname y te serviré todos los días de mi vida. Cambiaré mi conducta. Ya no seré más así. Ya cambiaré mi conducta y ahora seguiré tus enseñanzas. Y recibirás la sanidad del Señor, porque la persona que le dice que Él, todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y lo que a mí viene yo no lo echo fuera. Jamás en todos mis años he visto que alguien haya venido a Cristo y Cristo lo haya rechazado, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si estás enfermo y quieres ser sano, llega a un acuerdo con el Señor en esta noche. Dile, Señor, sáname y te serviré todos los días de mi vida. Y ya sea cáncer, ya sea accidente vascular, ya sea lo que haya en tu vida, lo que sea. Si llegas a un acuerdo con el Señor te da vida para que le sirvas, para que seas un instrumento útil en los caminos del Señor, en el Evangelio. ¿Cuántos hermanos están en este momento llevando un evangelio tan mediocre porque se han contaminado, se han deslizado? Hay que volver al camino de la verdad, hay que volver al camino del evangelio, hay que volver al camino de la palabra de Dios y nuestros pasos serán enderezados y podemos caminar con toda libertad hacia la vida eterna. Que Dios les bendiga en esta noche a todos mis hermanos que están escuchando la palabra del Señor. Mantente firme en la roca inamovible, mantente firme en la escritura, en este sagrado libro, no te muevas de este marco. Este es el marco, no los opinólogos,
no es lo que dice este otro, lo que dice la palabra del Señor. Este es el marco indiscutible que nos llevará un día a la vida eterna, a gozar eternamente con el Señor. Que Dios te bendiga y para el Señor sea toda honra, gloria y alabanza. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Oremos un momento delante del Señor. Te damos gracias, Padre mío, por esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Podamos comprender la inmensidad, Señor, de este milagro que has realizado en nuestras vidas, la regeneración de nuestras almas, el nacimiento de nuevo, la transformación de nuestras vidas. He aquí todas las cosas han sido hechas nuevas. Y ahora nos muestras tu palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, esa oscuridad de nuestra mente, esa oscuridad de nuestra alma, esa oscuridad de la sociedad que nos rodea, es alumbrada, Señor, mediante tu bendita palabra, que nos hace caminar, Señor, con tanta seguridad para el reino de los cielos. Bendita sea tu palabra, Señor, en nuestro corazón, y hacemos bien en estar atentos al desarrollo de la Escritura, Señor, de leer tus sagrados mensajes, de ponerlos por obra, de escribirlos en las tablas de nuestro corazón, para poder también un día llegar a la vida eterna. Te pedimos humildemente, Señor, que tu palabra se haga vida dentro de nuestros corazones. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro amado, bendito y eterno Salvador. Amén, Señor, amén, amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Queridos hermanos, también reiteramos nuestras oraciones por todos las hermanas enfermas que se encuentran delicadas de salud. También pedimos la oración por nuestra hermana Deidamia, que está siendo sometida a una brutal persecución de huestes demoníacas, haciendo daño a su persona, de tercera edad, luego de más de 50 años de vida entregada al Señor. Hay un grupo de hermanos que se ha dedicado indudablemente, que comisionado por Satanás para hacer daño contra nuestra hermana Deidamia, la viuda del pastor Laura. Jehová reprenda a esos espíritus malos que están actuando allí. También una oración por todos los enfermos de su pueblo, todas nuestras hermanas que tengan alguna enfermedad. Tenemos que orar los unos por los otros. Oremos por nuestros hermanos que están a larga distancia, en Suecia, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en tantas partes donde hay hermanos, en Bolivia, en Argentina. Oremos por ellos para que el Señor mantenga esa fe, esa confianza en este sagrado libro y puedan ser librados en estos tiempos peligrosos de toda hueste maligna, y que la palabra del Señor alumbre sus corazones. Vamos a finalizar nuestra reunión pidiendo la bendición al Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos salvado. Te damos gracias por habernos perdonado y te damos gracias, Señor, por este inmenso sacrificio, esta salvación tan grande que nos has dado, Señor, de ser librados de nuestros pecados pasados, de ser librados de los pecados presentes con tu ayuda gloriosa del Espíritu Santo, y de ser librados de la ira venidera que viene sobre este mundo. Qué grande es lo que nos espera, Señor. Ayúdanos a estar mirando siempre esta palabra profética más segura, que nos hará caminar y transitar con toda confianza hacia el reino de los cielos. Que tu palabra se haga vida en mí y en cada uno de los oyentes. Esta bendición alcance para todos los que están escuchando este santo servicio, una bendición que descienda del trono de tu gloria, del trono de tu gracia. Yo la recibo, esta bendición, por la fe, y todos los oyentes reciban esta bendición por la fe, porque la solicitamos en el santo nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que Dios les bendiga a todos, mis queridos hermanos y hermanas.